¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Miren, aquí tenemos los componentes del sistema de carga, lo que estábamos viendo ahorita en el video anterior. Yo les comentaba que aquí, por ejemplo, tenemos nuestro motor de arranque que se encuentra conectado directamente a la batería. Obviamente lo que viene siendo la batería se encuentra totalmente aterrizada y lo que viene siendo nuestro motor de arranque también. El sistema de carga o los circuitos o componentes del sistema de carga nosotros los podríamos determinar por lo que vienen siendo los elementos de medición, que viene siendo un amperímetro y lo que viene siendo también para nosotros un voltímetro. Aquí a nosotros nos acaba de aparecer lo que viene siendo la chapa de contacto de este lado o lo que viene siendo nuestro switch o nuestra ignición de la llave. Si te fijas en lo que viene siendo, eh, tenemos lo que es la batería y la ignición para lo que viene siendo nuestro alternador. Entonces, aquí nosotros debemos de entender que para el alternador tiene la finalidad de cargar o generar o regenerar un voltaje para lo que viene siendo la batería. La batería, recuerda tú que debe de estar en 12.3 voltios y este componente se va a encargar, dependiendo de la marca del automóvil, a generar o ayudar a generar lo que viene siendo el voltaje de 13.90 a 14.70 voltios, dependiendo de la marca. Tenemos, como en este caso que está aquí, vehículos viejos, un regulador externo que viene siendo este. Acá nuestro alternador aparece sin regulador, ¿sí? Pero nosotros debemos de tener en cuenta que aquí tenemos un regulador externo. En los vehículos modernos, el regulador se encuentra dentro de la carcasa del alternador, siendo que en algunos modelos también no tenemos el regulador integrado en el alternador ni externo, sino que se encuentra fuera de lo que viene siendo la computadora. Dentro de la computadora, perdón, dentro del ESM. Ahí es donde lo vamos a encontrar en el módulo de control de electrónico o módulo de control de poder PCM, se podría decir. Entonces, ahí es donde debemos de tener en cuenta que el regulador está dentro del alternador o en la computadora, o en casos de vehículos antiguos, en la parte exterior del alternador. Si te fijas, quiero que me digas una cosa, joven. Yo no te voy a decir. ¿Cómo se encuentra conectado? ¿En qué tipo de circuito se encuentra conectado el amperímetro? ¿Sí? Si te fijas, tengo el cable positivo, pasa por el amperímetro, pasa lo que te decía al motor de arranque y se va a la batería. Se está utilizando como retorno de carga a la batería el mismo cable de lo que viene siendo nuestro motor de arranque. Pero yo quiero que tú me digas, ¿qué circuito es este? ¿Cómo se encuentra conectado? ¿En qué tipo de circuito de los tres circuitos que tú ya conoces? ¿En qué está conectado este amperímetro para que pueda trabajar? Ojo, aquí este multímetro, en esta forma que se encuentra conectado, el amperímetro, está marcando la fase de carga, pero hay otra forma de conexión que me va a marcar a mí la fase de descarga, lo que están pidiendo los componentes, ¿sí? Ahora, aquí tenemos lo que viene siendo la ignición. Si te fijas, de dónde está agarrando batería, lo que viene siendo la ignición del mismo alternador, pero este debería estar acá, no acá. De aquí se está agarrando lo que viene siendo la corriente para que llegue al regulador, el regulador trabaje y excite a la bobina de campo que está aquí, para que pueda generar un voltaje, para excitar. Ahora, aquí nosotros tenemos lo que viene siendo, no se alcanza a ver aquí, pero aquí dice field o FDL, excitador. Si te fijas, el excitador viene de la ignición, pasa al regulador y se manda al field. Aquí volvemos a tener la misma conexión del amperímetro. ¿En qué tipo de circuito se encuentra esto, joven? Es lo que yo quiero que tú me digas. Aquí nosotros tenemos lo que viene siendo, aquí tenemos lo que viene siendo en nuestro regulador. Nuestro regulador de voltaje se va a encargar de regular la cantidad de voltaje que pueda entregar el alternador. Ojo,
Los reguladores de voltaje pueden trabajar con dos tipos de señales, señal positiva o señal negativa para excitar a esto. En el próximo video vamos a desbaratar un alternador para poder observar el field, cómo va a excitar, si por medio de tierra, por medio de corriente, a lo que viene siendo la brocha. Y vamos a ver lo que vienen siendo las señales o el tipo de trabajo que tiene este regulador. Ahora, aquí, jóvenes, vemos lo que vienen siendo los componentes de nuestro alternador. Aquí ya podríamos decir que esta es una foto expuesta de nuestro alternador. Si te fijas, a lo que yo quiero que le pongas atención son a estos dos, que estos dos para nosotros son los anillos deslizantes, o lo que vienen siendo donde va sujetada lo que son las brochas. Si te fijas, aquí dice portacarbones. Este este rectángulo o este cuadrado que se ve aquí, son las brochas que le van a dar alimentación a esta bobina. Haz de cuenta que aquí van a estar conectados o deslizándose estos dos carbones que están aquí. Uno va a tocar cada uno de ellos. Por lo tanto, si aquí yo tengo una bobina, un enrollamiento de cable enredado en esta barra, entonces cada una de esas puntas de esa bobina se va a conectar, una aquí y la otra se va a conectar acá. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú para que esto se genere? Para que esto genere un campo magnético o un campo electromagnético. Alimentarlos, alimentar a esta bobina por medio de lo que son las brochas, ¿sí? Por medio de lo que son las brochas o lo que son los carbones. Si te fijas, yo aquí te estoy diciendo que este field o este excitador viene del regulador, pero este field o excitador va directamente a las brochas, ¿sí? A estos, por ya sea por positivo o por el lado negativo para excitar esto, ¿sí? Entonces, cuando se excita se genera un campo magnético. Si te fijas, estas especies que parecen que dice rotor y bobina de campo, si te fijas, estos que parecen como forma de trapecios o forma de triángulos, aquí tengo 1, 2, aquí tengo 1, 2, o sea, una especie de dedos que se encuentran haciendo esto, en lo que viene siendo la bobina del alternador o el rotor, están haciendo esto. Entonces, aquí nosotros podemos decir que este es polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. ¿Qué es lo que hace esto, viejo? Esto aumenta la fuerza del campo magnético, ¿sí? Entonces, este campo magnético que se está generando por la excitación de mi regulador para lo que viene siendo este componente, porque acuérdate que este componente, si te fijas, está en los rodamientos o los valeros de las cajas o de las tapas de mi alternador. Acuérdate que este elemento va a girar con lo que viene siendo la polea, ¿sí? Va a estar girando, por lo tanto, mientras se está girando, el campo magnético se está magnificando, o sea, hay más campo magnético. Por lo tanto, esa fluctuación o ese crecimiento de campo magnético que está generando esta pieza, lo está absorbiendo esta, lo que viene siendo mi estator o fases, pero nosotros lo vamos a conocer como estator. Este estator está conectado en dos formas, ya sea en delta o en estrellas. No sé si recuerdas tú una vez que dibujaste en lo que vienen siendo los diagramas, los símbolos, donde yo te ponía una conexión en delta y una conexión en estrella. Es el alternador. Son estas bobinas que van a recoger o absorber este campo magnético para convertirlo, de aquí, joven, convertirlo en corriente alterna, ¿sí? Corriente alterna, la que utiliza tu casa. Y este aparato que tienes acá, esto lo vamos a ver un poco más a detalle, porque aquí es un alternador trifásico, 3 fases. Este componente va a convertir la corriente alterna, la va a convertir en corriente directa por este aparatito que tiene aquí, los diodos, ¿sí? Los diodos, acuérdate que son válvulas rectificadoras o que permiten pasar la corriente en una sola dirección, ¿sí? Tomando la media onda, ya sea positiva o negativa, de cada una de las fases. Entonces, este componente que tú tienes aquí, que viene siendo
mi placa de diodos es muy importante. ¿Fallas presenta? Sí, sí presenta fallas. ¿Presenta fallas también? Este también presenta fallas. Obviamente lo que son los valeros presentan fallas. El ventilador, ¿para qué me sirve un ventilador? Para enfriar este componente que se está calentando por generar o crear corriente alterna. Para eso es el ventilador o el abanico que tiene el alternador, para enfriar a lo que viene siendo lo que es el estator, porque se calienta demasiado cada vez que cuando está generando corriente alterna, ¿sí? Entonces, este es uno de los elementos principales, la placa de diodos, donde nosotros podemos encontrar en los alternadores modernos montado lo que viene siendo el regulador de voltaje en lo que es la placa de diodos, ¿sí? Aquí lo podemos encontrar el regulador de voltaje en los alternadores modernos. Entonces, aquí en algunos alternadores antiguos podemos encontrar valeros Torrington, lo que son valeros de aguja, que se le llaman, y este es el valero de carga, el rodamiento delantero. Entonces, esos serían los componentes de nuestro sistema de carga. Voy a realizar un video ya de la estructura de lo que viene siendo nuestro alternador físicamente, para que tú lo vayas analizando y poder asimilar lo que viene siendo esto. Aquí nosotros tenemos los dos anillos deslizantes y aquí empezamos a ver que tiene nuestro valero delantero, lo que viene siendo los dedos del campo magnético, el embobinado, ahí viene lo que es el estator, y aquí tenemos la otra pieza polar, lo que son los dedos de mi campo magnético, que aquí tenemos polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Esta bobina, joven, esta bobina que se acaba de ensamblar acá, esta que va a ir viniendo, que va a llegar, esta bobina, se encuentra montada en lo que son los anillos deslizantes, o sea, está conectada aquí, una punta de ese cable aquí y la otra punta de ese cable ahí. Tenemos tapa trasera, tapa delantera. Para nosotros, ¿qué es? Este es el estator, el que va a convertir la corriente alterna. Aquí vemos cada una de las bobinas del estator. La tapa delantera con su valero, los tornillos de sujeción. Ojo, aquí hay que marcarlos igual que el motor de arranque, hacer una línea. A ver si lo vamos a ver en el video que viene. El enfriador para lo que viene siendo nuestro estator. Por eso se encuentra pintado del mismo color, porque este componente sirve para este componente, la polea y lo que viene siendo pues la tuerca al final. Esas serían las partes de nuestro alternador, jóvenes. Entonces voy a hacer un video donde yo voy a desbaratar uno para ver los componentes y lo que viene siendo brocha positiva, brocha negativa, cómo va a generar el campo magnético de mi alternador, para ver o entrar a ver ya cómo trabaja o cómo se genera el voltaje, para poder hacer o entender el diagnóstico que vas a realizar. Muchas gracias, joven.